Buenas tardes, hermanos. Continuamos con nuestro estudio peleando la batalla espiritual, y hemos estado a través de estos estudios viendo la armadura de Dios. Hemos visto hasta el momento varias piezas de la armadura de Dios. Hemos visto el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el calzado del evangelio, y hemos visto cuán importante es cada una de estas piezas en nuestra lucha espiritual, en esa lucha que enfrentamos cada día usted y yo. Hoy vamos a ver una pieza más, y esa es la espada del Espíritu. Es la que vamos a ver en esta tarde, y quiero que miremos lo importante que es esta parte de la armadura. Pablo nos dice en Efesios 6, versículo 17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es una pieza bien popular, es algo que históricamente ha identificado a mucha gente. Por ejemplo, el rey Arturo es bien conocido por su espada Excalibur. Tenemos también el Cid de España, es famosísimo por esa gran espada que tenía él, que se llama Tizona. Y también pues conocemos bien popularmente este personaje que vemos en la televisión algunas veces, el zorro con su espada, muy famoso él. En nuestro contexto, en el contexto que estamos estudiando de la armadura de Dios, el apóstol Pablo habla de esa espada que usaba el soldado romano. El nombre que le daban era gladius, es un nombre griego, ¿verdad? Que de ahí viene esta palabra gladiador, de esos luchadores, de esos peleadores, ¿verdad? Que peleaban en las batallas, los gladiadores famosos que vemos también en la televisión. De hecho, la espada romana fue bien famosa. Es lo que al gobierno, al imperio romano, se llegó a conocer como la espada que conquistó al mundo, porque fue una de las armas más poderosas que usó el soldado romano para conquistar el mundo conocido en aquel tiempo. Esta espada era famosísima también porque tenía dos filos a los dos lados, así es que era muy buena en las manos de un gladiador, de un soldado, pero también tenía un filo bien fuerte, bien bueno en la punta, que lo usaban y podía penetrar incluso las armaduras. O sea, la espada es una herramienta, una pieza muy importante en la armadura de Dios, en las manos de un soldado. Ahora, con el propósito de nuestro estudio, nosotros podremos hacernos la pregunta: ¿qué es la espada del Espíritu? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Recuerde que la intención del apóstol Pablo es darnos a nosotros todas esas herramientas que nosotros necesitamos para poder ser exitosos en nuestra vida espiritual, para poder nosotros siempre mantenernos en victoria en nuestra lucha espiritual. Por eso vamos a ver cómo es que esta espada del Espíritu, qué cosa es lo que Pablo está hablando, y vamos a ver de atrás para adelante, como lo hacían los hebreos en la lectura. Si usted sabe, los hebreos cuando leen ellos sus escrituras, no lo hacen de izquierda a derecha como lo hacemos nosotros. Por el contrario, los hebreos leen de derecha a izquierda. De acuerdo a nosotros sería al revés. Así que vamos a ver este versículo de esa manera, como que fuéramos unos buenos hebreos. Por eso, ¿qué es la espada del Espíritu? Bueno, la espada es la palabra de Dios. Pablo define la espada del Espíritu como la palabra de Dios. En este versículo, fíjese bien, Efesios 6:17 dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la expresión la palabra de Dios por lo general se refiere al mensaje, a cualquier mensaje o el conjunto de mensajes que viene de parte de Dios. Pero en nuestro estudio hay dos conceptos que no voy a abordar sobre la palabra de Dios. Quiero dejarle de tarea a usted.
quiero despertar su curiosidad y que usted estudie dos términos que son muy importantes al estudiar la palabra de Dios, que son rema y logos. Le digo, rema y logos son dos conceptos que se usan mucho cuando se estudia a profundidad la palabra de Dios. Así es que le dejo de tarea eso. Lo que sí quiero abordar en este estudio es la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, y que la palabra de Dios solamente se puede volver la espada del Espíritu cuando nosotros memorizamos y aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Fíjese bien, una Biblia guardada o de adorno en la sala no sirve como espada de Dios. No puede ocuparse, no nos sirve para nada. Por el contrario, es nomás un adorno. Pero cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, la guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces es cuando la palabra de Dios se vuelve la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 50, en el versículo 10 y 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, lo que está diciendo nuestro Señor en su palabra es que la palabra de Dios es como esa lluvia, o debe ser como esa lluvia que inunda nuestra mente y nuestro corazón. Es como esa semilla que se planta en nuestra mente y en nuestros corazones y da fruto. Esa es lo que es la palabra de Dios. Así es cuando se convierte en esa espada del Espíritu de lo que habla Pablo. Llega a nuestra vida, empapa nuestra mente. Recuerde que es en nuestra mente donde se libran las batallas del creyente. Por lo tanto, la espada, la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón nos ayuda a poder defendernos, a poder pelear esa batalla y salir victorioso. La palabra de Dios que cambia nuestras vidas y destruye al enemigo. De eso es lo que habla Jesús también en la parábola del sembrador. Habla de la semilla que fue sembrada en diferentes terrenos, esperando en Dios que nuestro corazón, nuestra mente sea un terreno fértil donde se siembra la palabra y produce frutos. Así que la espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios que debe de llegar y penetrar en nuestra vida y que debemos nosotros vivirla, practicarla. El otro concepto que nosotros debemos aprender y que Pablo nos enseña claramente es que la espada es la espada del Espíritu, no mi espada. Fíjese bien, es la espada, es lo que dice Pablo en este versículo, Efesios 6, 17. Vamos a continuar leyendo de atrás para adelante, como todo un hebreo. Dice: tomad la espada del Espíritu. O sea que Pablo está diciendo: tomad la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu, no es tu espada, no es mi espada, es la espada del Espíritu en nuestras manos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. No quiero que nos confundamos, ¿verdad? Porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios que nosotros usamos y que Dios usa. ¿Cómo usa Dios esta palabra? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona la espada del Espíritu? Lo usa a nuestro favor, fíjese bien, y lo usa de dos maneras. Una de ellas es que el Espíritu Santo usa la espada para transformar mi vida. Eso es lo que hace. Es la espada del Espíritu y lo usa Dios para transformar mi vida. Recuerde que la espada, estamos hablando, es la palabra de Dios, y dice en Hebreos
4:12 dice lo siguiente, muy importante. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, más cortante que esa espada de los romanos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios es capaz de penetrar hasta lo más profundo, o sea, penetra hasta lo más profundo de nosotros, en nuestra alma, lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios lo usa con el propósito de ayudarnos a cambiar, de ayudar a sanar nuestras heridas, a remover cosas incorrectas. La espada es como un bisturí en manos de un cirujano que realiza una cirugía, una operación que va cortando y va cortando y va penetrando profundamente para sacar algún tumor, para sacar lo malo que hay dentro de nosotros o para reparar algo que necesite reparación. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener una cirugía o hacerse una operación? A nadie nos gusta, a mí no me gusta, pues. Pero pues a veces es necesario, se vuelve algunas veces una necesidad que tarde o temprano llega en nuestra vida. Espiritualmente es igual. Dios usa la palabra de Dios y penetra en nuestra vida y sana nuestra vida. Nos sana de actitudes incorrectas, de acciones incorrectas. Nos hace a veces un trasplante de corazón. Cambia ese corazón duro que a veces nosotros tenemos y pone un corazón suave, un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Dice 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. O sea que la espada es la que nos ayuda, o sea que la que usa el Espíritu Santo para instruirnos a nosotros, para servir a Dios y para servir a nuestra comunidad, para amar a nuestra comunidad, para perdonar a aquellas personas que nos rodean, para pedir perdón cuando fallamos. Así que la palabra de Dios, dice Timoteo, nos prepara a nosotros para toda buena obra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos enseña a combatir con la espada, con la palabra, a combatir aquellos pensamientos incorrectos, aquellas dudas, aquellos deseos insanos. Y lo hace llenando nuestra mente y nuestro corazón con el mensaje de Dios. Fíjese bien, el diablo siempre va a intentar engañarnos porque es mentiroso y padre de mentiras. Siempre va a buscar cómo desviarnos nosotros, alejarnos de Dios, mentirnos. Pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la espada, siempre va a estar peleando, defendiéndonos a nosotros. Fíjese, el Espíritu Santo usa la palabra, la espada, para transformar nuestras vidas, pero también el Espíritu Santo usa la espada para protegernos. Eso es lo que hace cuando nosotros observamos bien esta pieza de la armadura de Dios. Nosotros tenemos que darle a Dios esa libertad y dejar que su palabra trabaje en nuestra vida. Eso es lo que es rendirse a Dios. Eso es lo que significa cuando nosotros decidimos rendirnos a Dios y dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. Él va a derrotar al enemigo cuando Él nos ataca. Dios va a defendernos con su espada, el Espíritu Santo. Por un lado va a transformar nuestra vida y por el otro lado va a derrotar al enemigo. Es una arma de dos filos. Jesucristo
la usó. Cuando en Mateo 4 nos cuenta la historia, Mateo, cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. Jesucristo llegó al desierto, había ayunado por 40 días, estaba con mucha hambre y se aprovechó. Cuando más débiles estamos es cuando más se aprovecha el enemigo para atacarnos. Y eso hizo con Jesús. Dice en Mateo 4, versículo 4, el 7 y el 10 y el 11, y dice, Jesús está en el desierto y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego volvió otra vez, fíjese bien, a tentarlo el diablo a Jesús, y Jesús respondió nuevamente, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ante otra tentación, Jesús volvió a responder con la espada, con la palabra de Dios, le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. No sé si usted observa, Jesús dice, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. O sea, está escrito, es la palabra de Dios, es la espada con la que nosotros nos defendemos, es la espada del Espíritu Santo que usa para proteger nuestras vidas, para proteger nuestra vida espiritual de los ataques del enemigo, de Satanás. Dice bien, es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Una pregunta bien clave sería, ¿cómo uso la espada del Espíritu Santo en mi vida? Si es tan importante esta espada, ¿cómo puedo usarla yo en mi vida? O sea, ¿cómo puede ser usada por el Espíritu Santo para transformar mi vida y para defenderme de los ataques del enemigo? Bueno, miremos nuevamente este pasaje, Efesios 6, 17, nuevamente como lo dije, de atrás para adelante, ¿verdad? Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya vimos la palabra de Dios, ya vimos la espada del Espíritu. Miremos esta palabra muy importante que dice Pablo, dice tomad, tomad. Eso puede ser entendido claramente a como agarrar, sujetar, no soltar. O sea que siempre debemos estar agarrados, sujetos, sin soltarnos de la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia pero no la estudia, de nada sirve. Puede tener 100 Biblias, pero si no las estudia, si no la memoriza, de nada sirve, de ninguna manera sirve. A veces, cuando yo no era creyente, una vez agarré una Biblia y la tenía en mi troca y la usaba como un amuleto de buena suerte. Es ignorancia, ¿verdad? No sirve de nada. Tenemos nosotros que tomarla, como dice el apóstol Pablo, tenemos que agarrarla, guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente. No podemos tenerla por allá porque si llega el enemigo a atacarnos y no la tenemos, vamos a ir a salir, correr a buscar el arma, la espada. No nos da tiempo. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Creo que la mayoría de nosotros probablemente hemos visto cómo un bebé busca los pechos de su mamá tratando de tomar alimento. Vemos la desesperación y el deseo del bebé cuando la mamá le da su pecho. Se vuelve loco el niño, buscando esa leche no adulterada, pura de la madre. Es lo que está hablando el apóstol Pedro al usar esta imagen, decirnos, así debemos desear nosotros la palabra como un bebé que no quiere soltar de los pechos de su madre, quiere siempre estarse
alimentando, y lo hace con una intensidad y con un deseo genuino y grande. ¿Tendré que memorizar la Biblia para todo esto? ¿Tendré que aprenderme la Biblia de memoria? Bueno sería, ¿verdad?, que podamos aprender toda la Biblia de pasta a pasta de memoria, pero a lo mejor no sea un poco realista lograr eso, pero sí podemos memorizar muchos pasajes que nos van a ayudar a crecer. Sí podemos estudiar la Biblia, sí podemos enfocarnos en aquellas áreas en las que nosotros somos débiles. Por ejemplo, si usted es una persona que carece de paciencia, buscar en la palabra de Dios aquellos pasajes que le enseñan a usted a ser paciente. Si usted es una persona que se enoja demasiado rápido, buscar en la palabra de Dios aquellos pasajes que nos ayudan a cómo nosotros poder controlar nuestra ira. O si usted es una persona que constantemente está dudando de Dios, puede buscar en la palabra de Dios pasajes que le ayuden a poder combatir las dudas, memorizar, estudiar. No es necesario que memorice toda la Biblia, pero sí es necesario memorizar, estudiarla constantemente. Qué triste sería, ¿verdad?, que llegue Satanás a atacarlo y lo encuentre desnudo, sin la armadura de Dios, sin poderse defender, sin su espada. Pero imagínese usted qué maravilloso es que el enemigo lo ataque, pero usted está vestido con toda la armadura y tiene su espada bien afilada, lista. Usted va a poder vivir, como dice el apóstol Pablo, de victoria en victoria. Usted va a poder responder a como lo hizo Jesucristo y salir fuerte y salir victorioso. Y ese es el deseo de Dios. Y estoy seguro que por eso es que Dios nos dio este estudio de la armadura de Dios, para que nosotros peleemos la batalla y nos mantengamos en victoria. Esa es mi oración y ese es mi deseo, de que usted se mantenga en victoria. Y para eso debemos de ponernos toda la armadura de Dios. Es mi oración de que usted practique todo esto. Estoy orando para que Dios le dé el ánimo, la energía, el deseo de poder usar toda la armadura de Dios y poder vivir una vida llena de gozo y de paz, que solamente es posible cuando nosotros tenemos toda esa armadura. Gracias, mis hermanos. Gracias por poner toda la atención que han puesto en nuestros estudios. Nos queda nada más un estudio más para hablar sobre la oración, pero hasta el momento hemos visto todas estas partes de la armadura, y yo creo en el nombre de Jesús que vamos a ser más fuertes y vamos a poder vencer en nuestras luchas. Que Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias. Gracias, Señor, por todos estos estudios que hemos tenido. Gracias, Señor, porque usted nos ha iluminado, nos ha dado entendimiento y nos ha mostrado, Señor, cómo poder nosotros estar protegidos, Señor, de los ataques del enemigo. Nos ha ayudado a entender que vivimos una guerra espiritual, pero que usted ha provisto, Señor, los medios para que nos defendamos. Ayúdenos, mi Dios, a podernos nosotros poner esta armadura y poder vivir en victoria, que es la voluntad suya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día a todos. Queremos invitarles a que adoren al Señor ahí donde están, que levanten ese aleluya que está en su corazón en esta hora. Vamos. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no haya duda en mí. Levanto un aleluya
canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. Muerte es vencida, el revivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré a la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya. Temor, pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el revivo está. Cantaré más fuerte, 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 con el enemigo enfrente a mí, cantaré más fuerte, hasta que no haya duda en mí. yo cantaré más fuerte. Mi alma es la canción en mí. Hoy cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. Yo cantaré en la tempestad, Fuerte y más fuerte, mi alabanza se